Bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante extenso, sobre todo bastante polémico e incomprendido, que es la postura de la columna en el kettlebell deportivo. Una de las cosas que más llaman la atención cuando alguien que no conoce el deporte lo ve es la posición en que se pone la espalda. Muchos se horrorizan porque piensan que la espalda se va a romper, muchos se horrorizan, pero en verdad hay mucho miedo por falta de comprensión de cuál es la verdadera estructura de la columna en esta postura. Sin entrar en justificaciones falaces, la tasa de lesión en kettlebell deportivo, hasta donde yo tengo conocimiento, es prácticamente nula o muy reducida. O sea, en el kettlebell deportivo la espalda no es una zona que se lesione recurrentemente, tampoco es que es un deporte que no haya lesiones. Así bien, si la espalda no es la que se lesiona, hay otras partes como por ejemplo los codos o los antebrazos o las manos que por ahí sufren o tienen una tendencia a tener más lesiones. Hoy vamos a hablar, entonces vamos a prepararnos acerca de la postura de la columna, ¿sí? Que a primera vista se ve muy raro cómo está la postura, y uno conjeturando que en esa postura, con esas tremendas cargas y ese tremendo volumen, uno puede conjeturar que por ahí esto puede predisponer a lesiones, lo que no es así. Así que hoy vamos a hablar de la postura de la columna en el kettlebell deportivo. Muy bien, entonces, desmitifiquemos un poco el tema de la postura de la columna en el Chireboy Sport o kettlebell deportivo. Vamos a hablar primero de qué pasa con la lumbar, vamos a hablar de qué pasa con la articulación de la cadera, vamos a hablar de qué pasa con la cifosis dorsal y vamos a hablar de dónde cae la carga, ¿sí? Dónde cae la carga, que cae sobre las crestas ilíacas. Tenemos dos posturas principales, ¿sí? En el kettlebell deportivo. Tenemos la posición de rack, y tenemos la posición final de fijación. O fixation, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucede con la zona lumbar en la postura de rack que llama tanto la atención y preocupa tanto a los padres y a todas las personas? Muy bien. Nosotros vamos a imaginarnos que esto es un fémur, ¿sí? Nosotros estamos parados en posición anatómica. Cuando adoptamos la posición de rack con el kettlebell, ¿sí? Principalmente lo que tenemos que entender es que la zona lumbar nunca presenta alteraciones. Si la zona lumbar presentaría alteraciones con tremendas cargas y con tremendos volúmenes de trabajo, esto sería fisiológicamente imposible de sostener. Ya todo el mundo que hiciera kettlebell sport estaría con la espalda totalmente destruida. Bien, para entender entonces, la zona lumbar no presenta modificaciones en la posición de rack. La inclinación que se ve para atrás se produce principalmente en la articulación de la cadera. O sea, tenemos una extensión de la cadera que hace que quedemos inclinados para atrás. ¿Para qué se hace esta inclinación para atrás? Recordemos que el rack es por delante, el peso cuelga por delante. Si yo me quedo derecho y tengo, con mucha imaginación, dos pesas de 64 kilos, voy a tener mucho peso para adelante, no lo voy a poder sostener con eficiencia. Yo lo que necesito es dejarle lugar hacia atrás para que el peso caiga directamente, ¿sí? Sobre los ilíacos y el peso se pueda transferir con eficiencia a los miembros inferiores. Entonces yo necesito dejar espacio para atrás porque las pesas las tengo muy adelante míos. Entonces yo provoco una extensión hacia atrás desde la cadera. Obviamente si el alumno está muy corto de flexores de cadera no va a poder extenderse para atrás, y como ya vimos en el continuum de movilidad y estabilidad, como no va a poder extenderse hacia atrás desde la cadera, va a buscar hacerlo desde la zona lumbar, lo que no estaría bien desde un punto de vista postural. Entonces,
la mayor parte de la extensión se hace desde la articulación de la cadera, ¿sí? La zona lumbar se mantiene inalterable en esta posición. La carga a través de los codos, yo voy a apoyar los codos sobre mis crestas ilíacas, la carga que está en mis brazos va a pasar directamente a la pelvis y de ahí a los miembros inferiores que se encuentran en posición de rack, también bien extendidos y aguantando el peso con la estructura esquelética. La zona lumbar no va a recibir carga, porque la carga que está en los brazos va a pasar directamente a la articulación de la pelvis. O la carga va a ser mínima, o la carga va a ser mínima en una postura óptima de la zona lumbar. Entonces yo me voy a inclinar para atrás con la extensión de la cadera, la zona lumbar la voy a mantener con su curva fisiológica, y lo que vamos a notar es que para mantenerse erguidos, porque si no yo estaría totalmente inclinado, se hace una exageración de la cifosis dorsal, ¿sí? Van a ver que se necesita una muy buena movilidad en la zona dorsal. Esta cifosis se hace en postura estable, o sea, yo estoy sosteniendo las pesas con una postura estable, no es que estoy haciendo una cifosis con movimiento. Esta cifosis se hace en una postura estable y es importante para hacer que las pesas no caigan hacia adelante. Repetimos, el peso sigue cayendo sobre los ilíacos y no así sobre la zona dorsal. Entonces, si bien la zona dorsal, que es mucho más móvil que la zona lumbar, está en una posición de cifosis, ¿sí?, bastante exagerada, no está recibiendo la carga porque la carga está cayendo directamente sobre los ilíacos, ¿sí? Bien. En resumen, entonces, tenemos la zona lumbar mantiene su curva fisiológica, la zona dorsal aumenta su curva, su cifosis, su curva cifótica, ¿sí? La carga está cayendo sobre las crestas ilíacas, de ahí directamente a los miembros inferiores, y la extensión se provoca desde la extensión de la cadera, ¿sí? Esto sería más o menos la postura de una competencia de Giro Sport, ¿sí? Entonces, zona lumbar estable con su curva fisiológica, el movimiento producido desde la extensión de la cadera, obviamente vamos a necesitar una buena contracción de glúteos y vamos a necesitar una buena movilidad en los flexores de la cadera, presencia de cifosis dorsal para poder mantener la postura, para poder sostener las pesas, para poder mantenerse sobre el eje, ¿sí? Y toda la carga sobre las crestas ilíacas. Esta es la primera parte, que es la posición de rack. Luego tenemos la posición de fijación y en el medio tenemos una transición. Esta transición, si está bien hecha, es que las pesas se elevan gracias al empuje de mis piernas y gracias a mi técnica en el jerk de meterme por debajo. Las pesas se elevan y durante este momento el cuerpo no tiene carga porque las pesas están yendo para arriba. Es en este momento, en esta transición, en que la postura pasa del rack a la fijación. La pelvis vuelve a su posición natural, ¿sí?, a su posición fisiológica. La zona lumbar se sigue manteniendo y la zona dorsal recupera su posición natural y los brazos van para arriba para así sostener las pesas. En esta postura sí necesitamos una postura fisiológica óptima para poder sostener el peso que viene desde arriba, que estamos manteniendo con las pesas. Luego hay otra transición que es la bajada de las pesas, en donde tampoco la columna está recibiendo carga, ¿sí? Y ahí volvemos a la posición de extensión y volvemos a hacer la cifosis de la zona dorsal, ¿sí? En algunos casos vamos a ver que en la posición de fijación hay algunas personas que exageran la lordosis de la zona lumbar de manera muy pronunciada, ¿sí?, y exageran toda esta inclinación hacia atrás. Eso tiene la función de poder sostener las pesas sin hacer ningún tipo de esfuerzo controlado, ¿sí? O sea, las pesas se mantienen gracias al estiramiento de mi postura.
Esto se da mucho en atletas jóvenes que lo pueden hacer. No es recomendable para un atleta senior o no es recomendable para alguien que empezó luego de los 20 años a hacer el deporte del kettlebell. Ustedes van a ver a muchos rusos, mucha gente que empezó desde muy joven, que la posición de fijación tiene una lordosis muy exagerada y tienen una movilidad muy pasada hacia atrás con los brazos, lo que les permite mantener la postura sin una tensión activa, por así decirlo. Eso hace que el movimiento sea más eficiente y que se alinee más con el propósito deportivo, que es aguantar más tiempo. Entonces, para resumir, espero que haya quedado claro, los invito a que vean videos de kettlebell deportivo y que se pregunten a ustedes mismos acerca de la postura, y los que ya practiquen, que se pregunten todo el tiempo qué es lo que está generando movimiento, cómo uno pasa de una postura a la otra sin romper este continuum de estabilidad en la zona lumbar, que es el más importante de todo este entrenamiento. Entonces, posición de inicio, posición de rack. Dijimos que la extensión se produce en la articulación de la cadera, ¿sí? Se me está cayendo un poco, en la articulación de la cadera, manteniendo la zona lumbar estable. Y se acentúa la lordosis, la cifosis de la zona dorsal, ¿sí? Luego viene la transición, en donde la pesa se dispara para arriba y yo cambio la postura, sigo manteniendo una lordosis fisiológica en la zona lumbar. Como mencioné, algunos competidores exageran esta curva, lo hacen porque pueden, ¿sí? Porque ya están entrenando desde muy chico y tienen los tejidos acostumbrados a este tipo de postura. Yo no lo recomiendo para la mayoría de los practicantes. Y en esta postura se vuelve a recuperar la posición fisiológica de la columna, ¿sí? Esto con una pesa es en posición de rack, vas a estar inclinado para atrás con la pesa encima, lo más encima de tu centro de gravedad, encima de la cresta ilíaca, mediante el apoyo del codo, ¿sí? Luego, cuando la pesa sale disparada para arriba, la columna se vuelve a acomodar y la pesa queda por encima de la cabeza y la columna en postura fisiológica. Bueno, muchas gracias por la paciencia de este video. Me pareció muy importante resaltar los aspectos posturales del kettlebell deportivo, porque muchas veces son mal interpretados. Los invito a que vean competencias, a que vean un poco más de este deporte, y que cualquier duda, crítica o sugerencia me la hagan llegar, así podemos establecer un diálogo constructivo acerca del kettlebell deportivo.